Hola, bienvenidos a Psicología, Lenguaje y Aprendizaje, un lugar para aprender sin ser profesionales. Y bueno, vamos a hablar de la dislalia. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es dislalia? La dislalia debemos de entenderla como una alteración en la producción de los fonemas. Y bueno, como es en este canal, lo vamos a explicar en los términos más sencillos y que todos podamos entender. ¿Qué es un fonema? Los sonidos de cuando nosotros hablamos. Eso es un fonema. Por ejemplo, la S, la R, la T, la D, la L. Todos esos sonidos son los fonemas. Y bueno, ya las personas que nos dediquemos a esto, los representamos entre dos diagonales. Por ejemplo, el fonema S se representa diagonal, S, diagonal. Eso es de forma técnica, solo es para que ustedes lo conozcan. Pero debemos entonces tener claro que son la alteración más frecuente del lenguaje. Y siendo más precisos, no se considera una alteración del lenguaje, sino una alteración del habla. Quizá para los que no conocemos tanto, nos preguntemos, bueno, ¿por qué dices que no es una alteración del lenguaje, sino del habla? ¿No es lo mismo? Las personas que se dedican a la lingüística y a todo esto, nos han definido de forma clara que el habla es muy diferente al lenguaje. El habla es lo que estamos haciendo ahorita, producir sonidos para comunicarnos, es el uso que hacemos de la capacidad que tenemos del lenguaje. Quizás suena muy revoltoso, pero ahorita te va a quedar claro. El habla es producir sonidos para que otro los escuche, básicamente. Producir lenguaje de forma que alguien lo pueda escuchar. Hablar, básicamente. Eso es el habla. Pero el lenguaje, a diferencia del habla, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de usar palabras, no solo para comunicar, sino también para pensar. Podemos ordenar palabras para ordenar nuestro pensamiento y estamos utilizándolas dentro de nuestra mente, aunque no necesariamente las hagamos salir por medio del habla o por medio de la escritura. Entonces el lenguaje es una capacidad que es de los seres humanos para utilizar palabras. Esta parte es muy importante y tenemos que diferenciarla. Por eso también se dice entonces que la dislalia es una afección del habla, porque realmente no afecta esa capacidad de usar palabras. Sí afecta la claridad con que se pronuncian esas palabras. Eso es lo que debemos entender. Pero no afecta que nosotros pudiéramos usar las palabras. Y bueno, la dislalia es la alteración más frecuente del habla, si le quieres llamar de lenguaje, pero bueno, ya hicimos las precisiones, y afecta aproximadamente al 15% de la población escolar. Eso es lo que estiman algunos profesionales de esto. Y bueno, nos preguntaríamos entonces a qué se debe, por qué se da la dislalia. Y vamos a presentar algunas de las causas más comunes que los profesionales del lenguaje mencionan. Y una de ellas es la evolutivo-fisiológica. Y en términos muy sencillos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere, todos tenemos diferentes pautas de crecimiento. Sí, hay una pauta a la que podemos decir a los 2 años el niño hace esto, esto, esto y esto. Sí, sin embargo, pues algunos lo hacemos a los 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses, 2 años, 6 meses o a veces antes, a 1 año, 8 meses, etcétera. Esas pautas de crecimiento son diferentes en cada persona, incluso físicamente. Si vemos a los chicos de secundaria, hay algunos niños que en primero de secundaria ya tienen una talla de adulto prácticamente, y algunos otros, pues los comparas con niños de quinto y están del tamaño. Entonces tenemos pautas diferentes, no solo el crecimiento, sino a veces también de la maduración. Y a eso se refiere este primer punto que mencionábamos, que eran las causas evolutivas o fisiológicas. Hay también el segundo punto, que son las causas audiógenas. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que si no escuchamos de forma adecuada, no producimos lenguaje de forma adecuada, no hablamos, no usamos el habla de forma adecuada. Si yo no distingo la diferencia entre P y V, tampoco la puedo pronunciar de forma adecuada. A eso se refieren las causas audiógenas.
Una tercera causa son las orgánicas. Y aquí vamos a hablar de que las dislalias, cuando tienen causas orgánicas, se les dan nombres especiales: disartrias y disglosias. Bueno, las disartrias tienen que ver con dificultades generales del sistema nervioso. Por ejemplo, una parálisis cerebral no te permite hablar de forma adecuada o clara, por decirlo así. Pero también hay otras afecciones que se llaman disglosias, y es cuando tienes alguna malformación, herida, algo que físicamente no te permite producir claramente los sonidos. Por ejemplo, un labio leporino, te faltan dientes, tienes alguna malformación en tu lengua, en tu mandíbula, etc. A esto se les llama disglosias, pero a final de cuentas el resultado es que no se habla de forma clara. Otra de las causas, y las más comunes, son las funcionales. ¿Y esto a qué se refieren? Bueno, van muy ligadas a las evolutivas, pero las funcionales, para ponerlo en términos sencillos, se hace una revisión del niño, de la persona, sus órganos bucofonatorios, boca, nariz, lengua, etcétera, dientes, están bien formados, el niño es, digamos, está, o se considera que está maduro, no se encuentra una razón, escucha bien, no se encuentra una razón por la cual tenga una dislalia. Entonces a eso se le llama funcional, y es, para dar un ejemplo de la vida cotidiana, y bueno, perdón por decirlo así, pero creo que es para entenderlo bien. Es como cuando tú tienes un coche en el que todo está bien, pero abres la llave y no enciende. Algo así pasa cuando un trastorno es funcional. Todo está bien, pero no funciona el habla, en este caso. No se produce correctamente. Básicamente esa sería como la mejor forma o la más sencilla de entenderlo. No quiero salirme de ser un profesional, pero obviamente este canal es para aprender sin serlo, por eso lo explico en términos sencillos. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los tipos de errores que existen cuando hablamos y no se nos entiende? Bueno, los tipos de errores son la sustitución, es decir, cambiamos un sonido por otro. Por ejemplo, en vez de decir un niño, en vez de decir dedo, puede sustituir ese sonido de la D y decir teto. Teto, lo está cambiando por una T. La D la cambia por T. Pero no solo se sustituye, también se puede distorsionar. Entonces puede ser un sonido parecido a la D, pero no realmente no es la D. Pudiéramos decir entonces, en vez de dedo, cezo, cezo. Se parece, pero no es, está distorsionado. O lo omite simplemente, dice o le inserta otro sonido diferente para ayudarse a producirlo bien. Por ejemplo, puede decir tetedo. Está introduciendo sonidos que no están en la palabra para ayudarse, para decirlo, qué sé yo. Esos son los 4 errores que pueden suceder cuando estamos hablando de dislalias. Y quizá nos estamos entonces también haciendo la pregunta, bueno, ¿y cómo se interviene? Recordemos que este canal no es para profesionales, es para orientarnos, para conocer, para los que tenemos curiosidad. Entonces hablaremos de pautas generales. No olvidemos, hay que referir a las personas que conocemos o que tienen estas necesidades con un profesional. ¿Cuáles son los profesionales? Bueno, los profesionales por excelencia para esto de las dislalias son los logopedas. En México pues no es muy conocida esta profesión, pero el logopeda está especializado en los problemas y trastornos del lenguaje. Los foniatras pueden ayudar mucho, y bueno, en general hay psicólogos que están especializados en esto, y en México son quienes se dedican más fuertemente. Entonces tenemos que tener claro que hay que enviar a la persona que padece esto a un especialista, porque si no lo hacemos, en algunos casos puede seguirse arrastrando este problema, y conocemos personas que de adultos siguen teniendo dificultades. Por ejemplo, es muy común la R. Hay personas que dicen ratón en vez de ratón. Es complicado y podemos seguirlo arrastrando. También es importante decir que hay niños que escriben como hablan. Entonces, cuando empiezan a escribir y tienen problemas para pronunciar de forma adecuada los fonemas, así escriben como están hablando. ¿La intervención en qué se basa? Bueno, la intervención
tiene como uno de sus objetivos las actividades de maduración, porque bueno, como estamos viendo, algunas de las causas tienen que ver con falta de maduración. Las praxias bucofonatorias, ahorita les doy algunos ejemplos de qué son, y la corrección y enseñanza de los fonemas. Vamos a ver algunas imágenes. Esto tiene que ver con maduración. Cuestiones como equilibrio, psicomotricidad fina, repercuten en la posibilidad de que el niño pueda pronunciar de forma adecuada. ¿Y esto por qué? Le ayuda a madurar a su cerebro, le ayuda a madurar el control muscular. Todo eso es importante. Pero hablamos también de praxias bucofonatorias. ¿Qué es esto? Bueno, el profesional del lenguaje va a poner a las personas a hacer ejercicios de boca, de lengua, de controlar el soplo, el aire que se emite, etc. Ojo, los profesionales, una persona que se dedica a problemas de lenguaje, no solo va a dejar este tipo de ejercicios. Si solamente está dejando que ponle al niño miel, ponle cajeta y siempre lo mismo, yo te sugeriría cambiar de terapeuta. Y la intervención obviamente se da enseñándole o reeducando el fonema a la persona que lo necesita. Y decimos reeducando porque, bueno, a veces si un niño tiene 10 años diciendo ratón en vez de ratón, pues obviamente tendrás que quitar esa costumbre de que todas las R las decía como D. Eso es reeducar. Hay que quitar a veces los malos hábitos para sembrar los buenos hábitos. O sea, lo que se tiene que hacer de forma correcta. Y no lo dice bien porque no sabe cómo hacerlo. Entonces tienes que enseñarle dónde se pone la lengua, a qué momento saca el aire, si se vibra, si no se vibra. Y bueno, para lograr todo esto, el terapeuta tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer valoraciones, historias clínicas. Si un terapeuta no hace una buena historia con los padres de familia, es decir, no les pregunta muchas cosas sobre el desarrollo del niño, cambia de terapeuta. Y aquí te voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que hace un terapeuta. El terapeuta tiene que sacar una muestra del lenguaje del niño, es decir, saber en qué se equivoca, cuáles son los fonemas en los que no puede hacerlo de forma adecuada y tener la oportunidad entonces de conocer de forma detallada qué es lo que el niño puede o no puede hacer. Y para eso se fija en lo que son los puntos de articulación. Los puntos de articulación, por ejemplo, aquí vemos bilabial, labiodental, interdental, dental, etc. Son los lugares en que se produce una letra. Por ejemplo, si te fijas, la P y la B se producen con los dos labios, por eso se llaman bilabiales, P y B. Sin embargo, hay una diferencia. Si se fijan debajo donde dice bilabial, dice sordo y sonoro. ¿Qué quiere decir esto? Sordo quiere decir que no interviene el sonido de las cuerdas vocales. Por ejemplo, cuando dices la P, lo puedes decir solo con aire. No produces un sonido, pero con la B sí, puedes quedarte diciendo la B. Si tocas tu garganta, toca tu garganta y sentirás una vibración cuando pronuncias la B. Nótalo. Bueno, eso se refiere en cuanto a los puntos de articulación, pero también hay modos de articulación. Hay letras o fonemas, para decirlo de forma correcta, que se llaman oclusivas. ¿Qué son oclusivas? Que se producen por medio de hacer una oclusión, es decir, de apretar y soltar. Por ejemplo, la P, la B. Y bueno, estas son las clasificaciones. Las fricadas como la che, vamos a dar un ejemplo mejor con los fricativos. Por ejemplo, los fricativos se producen con salidas de aire. La F, la S, la J. Las laterales por los lados de la lengua, vibrantes la R, la R. Y las nasales, el sonido sale por la nariz. Si son tratadas correctamente y a buen tiempo, las dislalias tienen un excelente pronóstico. Solo como dato curioso comentamos que cada dislalia puede nombrarse y se nombran con la letra griega que se asimila a la letra latina. Por ejemplo, la R, la que nosotros conocemos como R, en griego se llama ro, y la dislalia para la letra R se conoce como rotacismo. La dislalia para la letra D, la D en griego es delta, se conoce como deltacismo. La L se llama lambda en griego y la dislalia para la letra L se llama lambdacismo.
Bueno, eso es nada más como dato curioso. También tenemos que mencionar que se pueden dar varias dislalias a la vez, no solo una sola letra. Cuando ya son muchas dislalias, se puede hablar de una dislalia generalizada y estas pueden volver el habla de la persona ininteligible para los demás. Todo esto causa mucha frustración para la persona que la vive. Entonces es muy importante que haya un tratamiento adecuado para las personas que tienen dislalia. En el punto de la intervención tenemos que hablar de este tema tan importante, la estructura. Y me explico a qué me refiero. Un fonema se puede encontrar en diferentes lugares de la palabra. Por ejemplo, al inicio. Vamos a dar explicación y ejemplo con la letra L. Y vamos a comentar entonces. Por ejemplo, en la palabra lotería, la letra L es la primera. Se encuentra al inicio de la palabra, pero con una estructura consonante vocal. De hecho, si nos fijamos, aquí tengo las letras C, V, que quieren decir consonante vocal, y en la palabra lotería, la L y la O están en mayúsculas. ¿Por qué? Bueno, las letras que están escritas en la palabra en mayúsculas hacen referencia a la C y a la V. La consonante de la que estamos hablando, como el ejemplo que estamos dando, que se pronuncia mal, es la L. Entonces la C es la consonante L y la V es la vocal O. Esta es una estructura en la que se presenta la letra, entonces, o el fonema al inicio. Y no quiere decir que porque el niño lo pronuncie bien, lo va a pronunciar bien en todos los lugares de las palabras. Vamos a presentar otra estructura diferente para que entendamos mejor. Aquí les estoy presentando una estructura vocal, consonante, vocal. Fíjense cómo en la palabra televisión están en mayúsculas ELE. O sea, estructura vocal, consonante, vocal. No quiere decir que porque el niño hubiera pronunciado bien la palabra anterior, que era lotería, va a pronunciar bien o de forma adecuada, de forma clara, la palabra televisión, aunque las dos tengan la letra L. ¿Esto a qué se debe? A la estructura. No es igual pronunciar una L al inicio de la palabra que en la parte del medio de la palabra, como es este caso, o con esta estructura vocal, consonante, vocal. No es lo mismo, aunque sea la misma letra. Hay otra estructura diferente también que queremos mencionar, que es la estructura consonante, consonante, vocal. Fíjense, en la palabra altura está las letras mayúsculas LTU, es decir, consonante, consonante, vocal. No es lo mismo decir altura que la palabra palo o que la palabra loma, aunque sea la misma letra. Entonces se tiene que ver la estructura en la que sí se puede producir el fonema o la letra en la que no se puede producir el fonema. La palabra tamal tiene una estructura consonante vocal, es decir, el sonido al final de la palabra. No es lo mismo. Incluso hay fonemas que producen una estructura que conocemos como sinfón. Los sinfones o sílabas trabadas, como les dicen los maestros en la escuela, son estas sílabas que se forman con la L y la R y otras consonantes. Por ejemplo, PL de plátano, pluma, soplar, ese es un sinfón. O PR, por ejemplo, primo, primero, prosa. No quiere decir porque el niño produzca la L va a producir todos los sinfones. Tampoco quiere decir que porque el niño diga la P va a poder producir los sinfones con la P y la L o la P y la R. Entonces, un buen terapeuta tendrá que evaluar qué sí puede producir el niño o el adulto, dependiendo del caso, y establecer un programa personalizado a la evaluación que se hizo y tomar un orden. También debemos de resaltar que aunque un niño no pueda decir de forma adecuada un fonema, no necesariamente es o se debe considerar un problema en lenguaje. Por ejemplo, la R sería muy normal que un niño a los 3 años no la pueda decir. Hay muchos que sí la dicen,
pero sería perfectamente normal, y vamos a ponerlo entre comillas, esto de normalidad, que un niño no lo pueda decir. Hay edades en las cuales se van adquiriendo los diferentes sonidos, no vamos a hablar ya de eso porque el video sería muy extenso. Sin embargo, un profesional debe saber a qué edad se van adquiriendo los fonemas y cuáles son considerados ya un problema por la edad que tiene un niño en particular. Entonces, como ven, esto del lenguaje pues es fascinante, es muy interesante. Si tienen ustedes alguna duda o desean que se les atienda, estoy para servirles. Se pueden atender también adultos y niños, aunque aparentemente esto pudiera ser un problema que va más vinculado a la niñez, pues sabemos adultos que seguimos sin producir, por ejemplo, los sínfonos. Hay adultos que en vez de decir próximo, dicen próximo o pósimo o próximo, por ejemplo. Entonces, a veces estas dislalias se siguen arrastrando hasta la edad adulta y pueden generar también problemas en las formas en que escribimos. Bueno, si quisieran tener más información o ser atendidos, les dejo el link de mi página web aquí abajo y por ahí pueden contactarme. Muchas gracias, los espero en otros videos así interesantes para los que queremos aprender, los que queremos conocer, los que tenemos curiosidad y no somos profesionales. Muchas gracias.